y me permito ceder la palabra a nuestro señor rector para dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Mari Carmen. Bueno, saludo nuevamente con mucho gusto al maestro Roberto Antonio Hernández Olivares, que es profesor de posgrado y de educación permanente de nuestra institución. Muchas gracias, mi estimado Roberto, por tu gentileza de participar en este webinar en el marco de las cátedras dedicadas al doctor Lácides García Dejen, un tema que estoy seguro que, pues, en general, pero sobre todo a los estudiantes de ciencias de la tierra, de geología, de geofísica, de ingeniería petrolera, de ingeniería química industrial, les resultará muy, muy importante, porque obvio es que lo que vamos a escuchar hoy es toda esta tecnología y esta expertise que el doctor Roberto Antonio Hernández Olivares ha venido recopilando a lo largo de los años, y que él pues comparte de manera recurrente con sus alumnos, tanto en licenciaturas como en posgrado, y que hoy, bueno, pues vamos a poder reafirmar. Hay una expectativa en nuestra entidad por la recuperación de este sector petrolero. Sabemos que ya los yacimientos existentes pues están agotando, y que las reservas nacionales no son lo que eran hace ya quizá 20, 25 años, pero sin embargo, bueno, seguimos teniendo un papel todavía importante en la generación y producción de hidrocarburos. Hace una hora, hora y media platicaba con Eberto que, bueno, si bien es cierto que ha crecido la expectativa, también es cierto que, bueno, pues la producción se ha reducido de manera importante, pues en razón de que ha habido una contracción del mercado derivado de la pandemia y la crisis sanitaria. Pero bueno, ya no quiero alargarme, porque seguramente los que están aquí conectados en este webinar organizado por nuestro Centro Internacional de Desarrollo de Competencias Profesionales, próximamente la Escuela de Educación Permanente y a lo largo de la vida, pues querrán escuchar a don Roberto, que les hable sobre perforación vertical de pozos. Muchas gracias, Roberto, y felicidades, y gracias por tu participación. Gracias, señor rector. Bueno, como les comentamos, bueno, muchas gracias. Este webinar lo organiza CIDEC precisamente, y agradecemos al maestro Roberto Hernández. Me voy a permitir leer una síntesis de su currículum. El maestro es ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Veracruz. Cuenta con una maestría en administración en Ciudad del Carmen, especialidad en servicios de perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros, marinos y terrestres en Petróleos Mexicanos a través del IMP. Es profesor de asignatura en diferentes universidades, entre ellas, obviamente, la Universidad Olmeca, la Universidad del Valle de México, la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto de Estudios Universitarios, todo en el ramo petrolero de administración y en el área industrial. Participó como instructor en el Tecnológico de Monterrey, en el área de petróleo y gas. Ha sido asesor de tesis sinodal en la Universidad Olmeca, agente capacitador certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Dentro de su experiencia profesional, ha incursionado como ingeniero consultor en procesos de contratación de petróleo y gas, coordinación y elaboración de bases técnicas y estrategias de contratación nacional en Pemex Exploración y Producción para las actividades de perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros marinos y terrestres. Es ingeniero de campo de operaciones y mantenimiento de registros geofísicos, jubilado de Petróleos Mexicanos con 29 años de experiencia. También vale la pena mencionar no se le escucha. Se silenció su audio, maestra. A ver, ahí se bloqueó. ¿En dónde me quedé? Bueno, en el área personal es maratonista nacional e internacional y atleta de categoría olímpica también, Ironman 70.3. No sé si más o menos sí se escuchó todo. Sí, bueno, pues entonces sí, es nuestro ponente, y les comento, vamos a ver la presentación
Después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para que ustedes aclaren sus dudas. Entonces, vamos a silenciar los micrófonos y al final de su presentación vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bienvenidos, compañeros. Adelante, maestro. Sí, buenas tardes. Me he dicho buenas noches. Queridísimo público, sobre todo muchas gracias por el tiempo y la dedicación. Vamos a platicar sobre la parte de perforación vertical de pozos. En muchas ocasiones podemos comentar que perforar pozos en la parte de lo que es la división marina y terrestre, pues tiene mucho que ver con la tecnología, principalmente con las herramientas, y va de la mano con la parte de la geología y petrofísica. Todos embonados al mismo tiempo nos dan a nosotros una pauta de poder verificar a través de los estudios de sísmica, a través de la toma de información y sobre todo también sobre los pozos de correlación que tenemos aledaños a la hora de perforar un pozo. Bueno, verificar realmente si las características estudiadas del lugar y la localización donde se planea hacer un pozo petrolero van acorde a lo que realmente estamos nosotros tratando de determinar y por ende obtener un posible yacimiento productor que nos ayude a incrementar nuestras reservas de petróleo en nuestro México. ¿Ok? La siguiente, por favor. Okay. Muchas veces podremos decir que, bueno, un pozo petrolero en sí, por ahí no me dejan mentir, el pozo petrolero, mucho lo decimos que es una serie de técnicas que vamos a perforar de una manera vertical, en este caso, para encontrar un yacimiento. Sin embargo, también yo quisiera también retomar que perforar pozos petroleros también es un arte. Es un arte de tratar de llegar al objetivo preliminar, donde nosotros queremos que el objetivo planteado a través del estudio de petrofísica, a través de las columnas estratigráficas, podamos llegar en sí a un objetivo establecido. La siguiente, por favor. Okay. Para esto, bueno, tenemos que hacer estudios, comentando con ustedes. Hay que saber tener dónde está la localización óptima de acuerdo a lo que se está estableciendo. Y sobre todo también contar, debido al estudio y a localización, pues también los programas que pueden ir aledaños a la hora de perforar un pozo petrolero, como es el famoso estado mecánico que tanto hemos escuchado, de cómo se compone un pozo, de cuántas etapas, en fin. Pero no solamente lleva esto, sino también una serie de herramientas y equipos necesarios que, de acuerdo a la localización, de acuerdo a la profundidad de nuestro objetivo, pues vamos nosotros haciendo un diseño preliminar antes de echar a andar nuestro gran proyecto de un programa de perforación. Un programa de perforación tiene un esquema de un sistema que se llama BCD. De hecho, se utiliza en diferentes industrias a nivel mundial, donde hacemos una visualización de lo que nosotros podríamos tener como oportunidades. Okay. Después de ahí tenemos una conceptualización, o sea, de nuestras grandes oportunidades podemos nosotros seleccionar algunas y por ende, bueno, la mejor de la mejor, la vamos a definir proporcionándole recursos y luego sigue el planteamiento de un buen programa de perforación, un buen proyecto de lo que es una inversión petrolera, ¿okay? Un proyecto petrolero a largo plazo. ¿Okay? Entre todo esto, bueno, necesitamos equipos de perforación, necesitamos herramientas, materiales inclusive que va inmersos a lo que son servicios, como podemos mencionar servicio de barrena, servicio de herramientas, servicio de equipo de perforación, materiales, e inclusive lo más valioso, el personal. Personal altamente calificado, como existe aquí en la División Sur y también en la División Marina, que han dado la pauta a través de los años en excelentes descubrimientos y sobre todo con pozos exitosos 100% en la parte de producción. Okay. La siguiente, por favor. Okay. Para esto, bueno, como les estaba comentando, los equipos de perforación, existen dos tipos de equipos de perforación, más bien dicho, clasificados, que son los equipos terrestres y los equipos marinos. Lo que nosotros vemos cuando vamos por las carreteras son los equipos terrestres, que tienen diferentes clasificaciones, diferentes potencias, que se seleccionan en base a la profundidad, del objetivo que uno pretende llegar, pero también a la cantidad de carga que este equipo de perforación puede soportar en un momento de estar manipulando las herramientas y todo lo que conlleva para la construcción de un pozo. El caso similar de lo que es los pozos marinos, bueno, aquí la diferencia es que la mayoría de los que estamos observando actualmente son plataformas
plataformas que se hace un estudio preliminar del suelo, ver si ahí donde vamos a poner una plataforma fija o una plataforma semisumergible o una plataforma autoelevable, pues tenemos que hacer un mapeo preliminar si la localización que nosotros estimamos que podría ser un posible descubrimiento de un yacimiento o inclusive delimitar alguna área de petróleo, bueno, tenemos que ver que nuestro subsuelo marino esté conformado de manera casi horizontal, que con algunos detalles, y bueno, estimar cuál sería el equipo correcto a que nosotros podríamos seleccionar para trabajar de acuerdo a la profundidad del objetivo, ¿no? Okay. La siguiente, por favor. Para esto, bueno, tenemos lo que son las plataformas autoelevables, las que son semisumergibles, que trabajan a una profundidad mayor de tirante de agua, o que estamos hablando de 1500 metros o más, que serían básicamente seleccionados en base al tirante de agua de una localización, como existe actualmente en la parte de la región norte, ¿ok? Ahí tenemos casi colinando con las aguas internacionales de lo que es Estados Unidos. Ahí se está haciendo un mapeo muy específico para sectorizar si tenemos la posible descubrimiento de unos hidrocarburos. Ok, entonces utilizamos tecnologías de vanguardia a través de localizaciones en la parte del satélite, GPS, inclusive con sonares, para estar constantemente monitoreando que nuestro pozo se mantenga, o mejor dicho, nuestro equipo de perforación flotante se mantenga estable. Es muy costoso este tipo de actividades, por lo cual la correcta selección de nuestro equipo de perforación, dependiendo de la profundidad de nuestro lecho marino con respecto al tirante de agua, es fundamental para que nosotros podamos ver cuál es el equipo de perforación más seleccionado. Por favor, la siguiente. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se compone un equipo de perforación? Un equipo de perforación, tanto marino como terrestre, como mínimo, tenemos prácticamente que son formados de 6 sistemas. Por favor, la siguiente, por favor, ingeniero, licenciado. Okay. Son formados por sistemas que básicamente prevalecen como mínimo dentro de un equipo de perforación. Como podrán observar, ¿okay? Tenemos el sistema de suministro de energía, el de irisaje, circulación, el sistema rotatorio, el sistema de control, y también dentro de este, que no es un sistema que está en sí en manera física como fierro, podemos decir, una estructura, pero sí como un equipo que se puede adaptar a la parte del equipo de perforación. Bueno, es lo que es el sistema de medición de parámetros de perforación. Okay. Cada uno de estos juega un papel fundamental. En esta lámina podrán ustedes observar que prácticamente podemos tener un equipo completo, donde está el sistema de rotación, básicamente que está en la mesa, lo que es la mesa rotaria, que tenemos el mástil, tenemos la subestructura, e inclusive el sistema de circulación conformado, que lo que es la parte de las presas, la bomba de lodo es fundamental. Inclusive cuando estamos nosotros extrayendo los recortes del fondo, estos recortes deben de ser eliminados del sistema de circulación, permitiendo con nosotros una mejor limpieza del mismo, ¿no? Pero no solamente queda ahí, sino también la parte en la que uno pueda estar trabajando de manera acorde con todo el sistema, nos permite en cierta forma llegar a la profundidad objetivo de manera planeada. O sea, un pozo petrolero vertical, o inclusive si hablamos de un poco de direccional, un pozo debe ser planeado. La única diferencia es de que el pozo direccional, haciendo un paréntesis, es un pozo que está intencionalmente desviado. O sea, vamos a desviar su ruta de una vertical. ¿Ok? Por favor. La siguiente lámina. Ok. Dentro de los que forman la parte de la construcción de un pozo, bueno, podemos hablar de lo que es la herramienta de perforación, que conforma de acuerdo a su configuración establecida, ¿okay? Si el pozo lo hacemos de manera vertical o lo hacemos un pozo desviado, ¿no? En este caso, la sarta de perforación, que es la que estamos comentando, es la parte que hace que nuestra herramienta gire hasta el fondo de nuestro pozo a través de lo que es el sistema rotatorio. El sistema rotatorio tenemos lo que es la mesa rotaria, y también en un momento dado, si la mesa rotaria no contamos con ella, pero contamos con un sistema que se llama top drive, bueno, podemos ocuparlos. De hecho, las plataformas de mejor tecnología actualmente, podemos decir que cuenta con un sistema de lo que es el top drive. Pueden pasar a darle un poquito más, por favor, a la imagen. Okay. Esta es una configuración básica
que podemos observar desde la parte de la barrena, ¿okay? Tenemos ciertas herramientas que conforman toda la sarta de perforación, independientemente de la profundidad, independientemente a dónde queremos llegar, el pozo siempre lo debemos de mantener pues estable, centralizado hasta a lo que más que se pueda, y sobre todo tener la estabilidad del mismo, evitando con ellos lo que son algunas vibraciones que nos afecta a la hora de estar perforando un pozo petrolero. La siguiente, por favor. Okay. ¿Cuáles son las funciones principales o el objetivo principal de la sarta de perforación que conforma las herramientas? Bueno, es generar peso sobre la barrena. Yo siempre esta parte la asimilo como si tuviéramos un taladro sencillo en casa con una broca. Entonces nosotros podemos conectar los dos accesorios, la broca y el taladro, y podemos nosotros barrenar la parte de la pared. ¿Qué sucede con esto? Que si nosotros no le damos un peso a nuestro equipo, a nuestra pistola de perforación a través de lo que es la broca, no va a perforar la parte de la pared. Un caso similar sucede con la parte de lo que es la sarta de perforación. La sarta de perforación, como se compone, necesitamos ejercerle un peso a través de ella para que la barrena empiece a moler en la estructura geológica. Claro, esta barrena debe ser seleccionada de acuerdo a la dureza o la densidad de la roca que se cree y que se establece a través de programas que podríamos encontrar a la hora de estar perforando el pozo. Y otra, bueno, también sería a qué velocidad podemos nosotros estar perforando, pues va a ser directamente proporcional a la dureza, a la correcta selección de una barrena de perforación. ¿De acuerdo? Okay. Vamos a ver aquí, estamos viendo que lo que es la sarta de perforación es el conjunto total de lo que es la parte del top drive, junto con lo que es conforma, en el caso del top drive, lo que es la parte de lo que la tubería de perforación, luego sigue lo que es la parte de la tubería pesada, y luego sigue los drill collar y la barrena. Esta, dirán, bueno, no tienes más accesorios. Esta es la configuración básica. La configuración básica con la que nosotros empezamos a hacer el diseño. Ya de acuerdo a la estructura geológica y algunas lecciones aprendidas, la siguiente lámina, podemos nosotros estar constantemente viendo si le adicionamos algunos accesorios complementarios para realizar la perforación exitosa y con esto, bueno, llevar de una manera programada lo que es la parte de la perforación del pozo. Ok, en ese sentido, entonces, podemos definir que la sarta de perforación se compone prácticamente de lo que es tubería de perforación, ¿okay? La barrena, lo que es la lastra-barrenas, la tubería pesada y la tubería de perforación, perdón, ok. Pero también, ¿quiénes son la parte que muele toda esta estructura geológica? Bueno, se conoce como BHA. Siguiente lámina, por favor. Entonces, esta parte compone de lo que es la... ¿Se puede regresar una, por favor? ¿Se puede regresar una? Una más. Ok. En esta parte, una más. Ok, gracias. Gracias, muy amable. En esta parte podemos observar que las herramientas de fondo en sí se componen, lo que es el BHA, que en inglés significa Bottom Hole Assembly, se compone de la barrena, las tabarrenas y tubería pesada. La tubería de perforación no forma parte de lo que es el ensamble de fondo, pero sí forma parte de lo que es la sarta completa de perforación del pozo. ¿De acuerdo? Ok. Para esto, bueno, vamos a platicar cada uno de ellos, tratando de conocer en sí cuáles son las funciones principales de cada uno de ellos, porque podemos decir, bueno, podemos meter un tubo, podemos perforar, pero la intención de esta clase es que ustedes puedan analizar, bueno, cómo realmente perforamos el pozo. Adelante, por favor. Ok. Para esto, bueno, voy a hablar sobre lo que es la tubería, ¿cómo se llama? Lo que es la tubería de perforación. La tubería de perforación, bueno, como podemos observar, una siguiente, por favor, que la localizamos exactamente siempre arriba. Esta va a estar conectada, ya sea lo que es al top drive o a la mesa rotaria. Conectada me refiero que es parte complementaria para que cuando gire la TP, que pueda darle movimiento a toda la sarta de perforación, generando con esto, pues, el movimiento en la barrena. ¿Okay? Esta tubería de perforación tiene ciertos elementos importantes que hay que verificar, como es la parte de su tensión, su comprensión, inclusive la fatiga de la misma podría generar, si no llevamos la pauta adecuada de nuestro registro
de cuánto tiempo de trabajo, cuánto tiempo de esfuerzo, de torque le damos a esta herramienta, de acuerdo a su bitácora de uso, podríamos nosotros generar un problema técnico en el pozo. Es importante que cuando nosotros trabajemos con ese tipo de tuberías, seleccionemos adecuadamente de acuerdo a lo que es el grado API del mismo. La siguiente, por favor. Ok. En este caso, podríamos observar, ok, sí, no, regréseme, por favor, lo que estaba platicando ustedes. Una más, que para poder seguir platicando sobre la tubería de perforación. Ok, en este caso podríamos nosotros comentarles que como partes características técnicas de la tubería de perforación, bueno, tenemos lo que es, se compone de un diámetro externo, un diámetro interno, su peso nominal, que es importante. Muchas veces cuando hacemos ejercicios de lo que compete la parte de perforación de pozos, hablamos algunas veces de lo que es el peso, ¿ok? ¿Por qué es fundamental? ¿Por qué es importante conocer el peso de la herramienta que estamos introduciendo dentro del pozo? Bueno, porque con esta, a través de todas las artes de perforación, podemos conocer cuánto peso realmente va a estar cargando mi mástil de perforación. Entonces yo podría seleccionar la capacidad de mi mástil, de mi torre de perforación, de acuerdo a la profundidad que vamos a llegar, pero sobre todo de todo el programa de perforación, cuál es la máxima carga que nosotros vamos a tener en un momento dado, trabajando en condiciones un poco adversas o al límite, ¿ok? Para que ésta no sufra alguna fatiga. Todas las tuberías, por eso le llamo de fatiga, todas las tuberías tienen un límite que se llama resistencia de material. Esta resistencia de material es cuando nosotros excedemos su carga, y esto podría generar que la tubería se deforme. ¿Qué pasaría si nosotros no vigilamos esas fuerzas, estas torques a través de los movimientos que hacemos en la parte de la mesa rotaria o el toe drive? Bueno, podríamos generar que la misma tubería la fatigamos y podríamos dejar un pescado. Un pescado es dejar la herramienta al fondo y entonces tendríamos nosotros que realizar una operación complementaria. Entonces, es necesario calcular las características ideales para que los esfuerzos a los que vas a sometida a nuestra tubería de perforación sean mínimo el 90% como factor de seguridad para poder trabajar con ellas sin ningún problema. Ya dependerá de la pericia y sobre todo de la experiencia de la parte de perforación de pozos, o sea, el perforador, qué tanto puede él jalar una herramienta o lo puede manipular en cierta forma. Por favor. Ok, entonces estábamos hablando que en ese tipo de herramientas que compone también las artes de perforación, lo que es la tubería de pesada, bueno, esta herramienta viene siendo prácticamente aquella que nos da en sí un peso para mantener nuestra tubería casi pues en vertical en cierta forma, ¿no? De acuerdo, para ayudarle a la barrena en generarle una molienda adecuada. La barrena en sí, lo que sucede es que la barrena no puede moler una roca si nada más está girando. Necesitamos nosotros generarle un peso como especificación técnica, de acuerdo al fabricante de lo que es la parte de la barrena, nos dice, ¿sabes qué? El peso máximo que puedes tú ejercer sobre la barrena es de, no sé, 12 toneladas, 10 toneladas, 8 toneladas, ¿de acuerdo? En condiciones ideales. Entonces, vamos a seleccionar nuestra barrena de acuerdo a la formación, a la dureza, y por ende, conocer la ficha técnica de la barrena para que ésta pueda hacer la función de moler el fondo de nuestra estructura geológica, ¿de acuerdo? Esta tubería, en este caso la tubería de perforación pesada, bueno, proporciona una rigidez constante a todo lo que es las artas de perforación y sobre todo tiene una gran particularidad lo que es la tubería heavyweight tiene una gran particularidad, tiene siempre en medio del todo el tubo, a diferencia de la TP, si ustedes podrán observar en la HW, tiene exactamente un exceso de diámetro en la parte del medio. Esto sirve para que cuando estemos trabajando en el fondo y tengamos algún detalle con alguna presión diferencial o algo que nos impida que la barrena que la tubería de perforación de heavyweight esté más abajo en la parte de contacto con la formación, podamos evitar una pegadura. Ok, claro, también varía en función del tipo de fluido que nosotros estamos trabajando para que ésta pueda ser liberada en caso de que la heavyweight se quedara pegada. Evita el contacto en la pared prácticamente, ¿no?
y esto nos ayudaría, pues, entre otras cosas, bueno, tener menos resistencia con las paredes del pozo, generando con esto, pues, un excelente torque, ¿ok? Por lo consiguiente, es importante que su manipulación, su cálculo de peso, ¿ok?, nos ayuda a mantener nosotros la herramienta completamente, pues, rígida, ¿no?, en todo el camino. Ok. Podemos hablar dentro de las funciones de... Una antes, por favor. Okay. Dentro de las funciones que tenemos nosotros de la tubería pesada, bueno, es un elemento de transición entre lo que, si ustedes observan, entre lo que es la tubería de perforación y la drill collar, que es la parte de abajo que dice DC, ok, nos ayuda a mantener 100% la herramienta, pues, rígida, ok. También nos ayuda a prevenir el pandeo. Una vez que nosotros estemos perforando, la herramienta va a tender a hacerse un pandeo o moverse de un lado a otro. Bueno, eso se debe si no tiene mucho peso la sarta de perforación. Entonces, a mayor peso, claro, controlado, nos va a permitir en cierta forma que nuestra tubería de perforación no se vaya a ladear o se vaya a estar pegando constantemente con la pared del pozo. Okay. Entre otras ocasiones, bueno, dentro de su principal función es generar el peso adecuado para que la barrena pueda seguir perforando de manera vertical. Okay. Vamos a pasar ahora a lo que son los drill collar, que básicamente son las lastrabarrenas. Las lastrabarrenas tienen una función muy importante en la parte de la configuración de la sarta de perforación. Esta nos ayuda sobre todo, pues, a mantener estable toda nuestra sarta de perforación para que nuestro pozo no se desvíe. Existen configuraciones muy importantes para nosotros mantener la verticalidad del pozo, para que el pozo no se desvíe. Entonces, de acuerdo al arreglo que tengamos con la drill collars, ¿okay?, podemos nosotros mantener la línea recta como si fuera una plomada hacia la parte del centro de la tierra, podemos decir, porque todo va a caer sobre una sola línea vertical, permitiendo que esta no se desvíe, pero también forma otro factor importante, que es darle más peso a la barrena. Todo el conjunto, si ustedes observan la TP, la heavyweight, la estabilizador en su caso y la drill collar, antes de llegar a la barrena, bueno, tienen un peso, ¿ok? Cuando el peso excede más de lo que debe de cargar la barrena, el equipo de perforación carga la diferencia de peso para que la barrena gire. ¿Okay? Si no, no tendríamos un control de la perforación, podríamos nosotros dejarle cargar más peso a la barrena que el que realmente técnicamente soporta, generando, pues, primero, pues, triturar definitivamente la barrena, no moler, inclusive si no le damos el peso adecuado la podríamos desgastar más rápidamente. Si no tenemos un buen sistema de fluidos, podríamos nosotros desgastar una de las paredes del pozo, generando con esta que la herramienta se desvíe sin generar nosotros la desviación intencional, y por ende, bueno, pues, entre otras características, pues mantener nosotros el agujero 100%, pues, lineal, ¿no? Con la parte de lo que es la estructura mecánica, o sea, todo lo que es la conformación del pozo, nos permite a nosotros llegar al objetivo. Una de las cosas que tenemos es que si nosotros perdemos el objetivo dentro de una perforación, que básicamente es porque no vigilamos a detalle muchos elementos como son el torque, la velocidad de rotación de la herramienta, no hubo buena limpieza de nuestro fluido de perforación en el pozo, o sea, el gasto de la bomba no fue el adecuado, ya que no sube los recortes que va en cierta forma la barrena moliendo. Nuestro sistema de control de sólidos, bueno, podría eliminar los sólidos más grandes, pero los sólidos más pequeños se siguen pasando al sistema de circulación, generando con esto, bueno, pues unas fricciones dentro de lo que es dentro del tubo, hasta llegar a la parte del fondo de la barrena y luego retornar por el espacio anular. Es importante que estos parámetros sean vigilados constantemente, verificar que los metros perforados vayan de acuerdo a la cantidad de tubos que nosotros estamos metiendo en el pozo, ya que una diferencia de pozos con respecto a nuestro objetivo podría generar que perdimos el rumbo o la herramienta se desvió, y para eso tendríamos nosotros que sacar todo lo que es nuestra sarta de perforación a superficie, ¿ok? Meter unos registros adicionales para verificar si no llevamos algunos complementarios como son el MWD o el LWD,
¿ok? Podríamos nosotros perder el rumbo y por ende pues tendríamos nosotros que hacer un viaje de verificación para constatar si vamos por el rumbo correcto o en su caso, pues corregirlo, ¿no? Si es necesario, ¿de acuerdo? Ok. Prácticamente podemos decir que la arrastrabarrena nos ayuda pues a generar peso, por eso hablo mucho de todo el conjunto de lo que es las sartas de perforación, nos ayuda también en cierta forma a generar peso sobre la barrena, ok, a mantener constantemente en compresión todas nuestras sartas de perforación, y ahí lo que quiero comentar, ok, nuestra herramienta, cuando se diseña, hay un elemento importante que tenemos, dos elementos importantes que tenemos que tomar en cuenta, que es la tensión y comprensión, okay, dentro del mismo. Entonces, en base al diseño, los drill collar, tanto como los heavyweight, tienen mayor diámetro exterior y menor diámetro interior. Esto es con la finalidad de, primero, generar el peso sobre la barrena, pero también a la hora de poder nosotros generarle peso o dejarle caer peso a la barrena, toda la tubería no se deforme de tal forma. Entonces hay que buscar que la tensión y la compresión de nuestra sarta de perforación se encuentre localizado en los diámetros que tengan mayor diámetro externo y menor diámetro interno. Esto va a permitir que la herramienta no se fatigue y por ende, bueno, no genere un problema técnico allá abajo a la hora de estar perforando, ya que podríamos nosotros desviar el pozo hacia otro objetivo, ¿ok? Existen diferentes tipos de las trabarrenas. Tenemos lo que son las trabarrenas lisas, que no son las que tienen espirales, otras que son, en este caso, las espirales que tienen el diseño, pero tiene una razón de ser. Prácticamente es evitar lo mayor posible el contacto entre el agujero perforado, recientemente perforado, con el cuerpo de lo que es la parte de la herramienta, en este caso, el drill collar. ¿Sí? Ok. Continuamos, por favor. Ok. Vamos a hablar acerca de los estabilizadores. Ya hablamos de lo que es la TP, tubería de perforación, lo que es las heavyweight, lo que es la drill collar. Bueno, y en este caso vamos a hablar de lo que son los estabilizadores. El estabilizador es, independientemente que sea un fierro, o sea, tiene una función muy importante dentro en la hora de estar construyendo nuestro pozo. Nos mantiene una estabilidad en todo el ensamble de nuestra herramienta de perforación. La colocación adecuada y la distribución adecuada de nuestros estabilizadores a través de las sartas de perforación, principalmente en el BHA, nos va a permitir si nosotros el pozo lo vamos a llevar de manera vertical. ¿Ok? Esto sucede porque a la hora de generarle peso de una forma u otra a nuestra barrena, la tubería tiende a tener un contacto con la pared del pozo, ¿ok? Y esto generaría una pequeña desviación. Entonces, el estabilizador colocado de manera estratégica a través de, si nosotros queremos perforar un pozo vertical, tendríamos que poner un arreglo determinado, distribuido a través de lo que es toda nuestra sarta de perforación, desde la drill collar, en este caso barrena, hasta la parte de la heavyweight, una serie de estabilizadores que nos permitan evitar, en este caso, que es un pozo vertical, que el pozo se desvíe. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si ustedes observan, el estabilizador tiene una especie de aletas. Estas aletas, en mi punto de vista, bueno, tiene es como si fuera un pedazo de barrena pegado ahí, pero que lija, cuando está girando la barrena, lija, o mejor dicho, reconforma lo que la barrena hizo, permitiendo con esto también, bueno, una simetría, mantener casi siempre la simetría de nuestro agujero perforado recientemente con la barrena. Okay. Entonces, la excelente distribución, el excelente diseño, de acuerdo a ciertos parámetros importantes que nos permiten a nosotros tener en cierta forma, llevar de una forma vertical nuestra herramienta, va a depender de su diseño, como son la parte de lo que es los factores de seguridad, que son importantes contemplarlos, ¿ok? Las condiciones de API de cada tubería de perforación, ¿ok? Tenemos diferentes aleaciones de tubería de perforación con diferentes grados, ¿ok? Que nos ayudan a establecer a través de todo el peso que va a cargar el equipo de perforación y sobre todo cuando le carguemos el peso a la barrena, mantener las fuerzas balanceadas para que en un momento dado que no lo deseamos,
nosotros pudiéramos tener un pescado, o sea, se derrumbe nuestro pozo por alguna cuestión riológica o por alguna situación no deseada dentro de la perforación del pozo, la herramienta tendería a estar atrapada. Entonces, la herramienta tubería de perforación, en base al diseño, que tomando en consideración su resistencia de materiales a través de las tablas de Tenaris, ¿okay? Poder nosotros jalar hasta cierta tensión para que la herramienta se pueda desprender. Por eso es importante, entre otras cosas, conocer las cargas que va a cargar cada una de ellas. A estos elementos se le conoce el máximo margen para jalar. ¿Okay? Si nosotros no conocemos el máximo margen para jalar, tendríamos que hacer un análisis técnico de cuánta herramienta vamos a meter, cuánto peso vamos a cargar en sí, ya llegando a la profundidad establecida, y sobre todo seleccionar adecuadamente nuestro API de nuestra tubería de perforación, entre otras cosas como es el diámetro interno, el diámetro externo, y sobre todo conocer la tensión a la que va a estar sometida nuestra tubería de perforación, que es la que más sufre, por eso se le llama tubería pesada, o sea, en el aspecto de trabajo, de rudeza, independientemente de la heavyweight, la drill collar y la barrena. Recuerdo un caso que estábamos nosotros trabajando en la parte de que se nos quedó un pescado, ¿okay? Estábamos trabajando con la gente, yo estaba como de apoyo nada más ahí, pero estábamos viendo que la herramienta se había quedado atrapada, ¿okay? Y por más fatiga que le dábamos dando nosotros a nuestro equipo de perforación, el torque necesario, inclusive tuvimos que tensionar la tubería para que este momento dado pudiera aflojar, llegó un momento en que no pudimos nosotros rescatarla, tuvimos que bajar con un cortador químico, cortamos, pero nos dimos cuenta que, bueno, entre otras cosas, que podemos recuperar una cantidad determinada de tuberías y con esto determinamos también el peso. Por consiguiente, sabemos, como conocemos el peso total de la sata de perforación, podemos determinar cuánto peso está allá abajo, cuánto peso se quedó allá abajo. Ok, para esto, bueno, metimos un sello de plomo, sacamos la muestra para determinar si la pesca iba a ser ya sea interna o externa y seleccionar de acuerdo a este tipo de trabajo al peso que íbamos a cargar, más el margen para poder traer la herramienta. Afortunadamente se sacó, pero sí nos ayudó mucho los datos técnicos para lo que es la pesca en base a los datos que teníamos ya preliminares de todas nuestras artes de perforación. Okay. Por favor, continuamos. Okay. Dentro de la construcción de lo que es el pozo, que podemos hablar de lo que es tubería de perforación, podemos hablar de todo lo que es la herramienta, o sea, todo es la broca del equipo, ¿okay? Para poder llegar a la profundidad adecuada, de acuerdo al programa de perforación que nos están nosotros en cierta forma pues estipulando. ¿Okay? Esto es hacer el agujero preliminarmente. Bueno, para que nosotros reconformemos o mantengamos estable nuestro agujero recientemente perforado, todas las compañías petroleras meten un tubo que se llama tubería de revestimiento, que siempre lo compagino como si fuera un taquete, ¿ok? Eso lo que hace es que metemos nosotros la barrena y luego metemos el taquete. Bueno, es lo mismo, nada más que en este caso la tubería es hueca, ya que un pozo petrolero vertical o inclusive direccional se forma por etapas, desde diámetros mayores hasta diámetros menores, como podrán ustedes observar en esta lámina que estamos viendo. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad prácticamente de lo que es la parte de lo que es la tubería de revestimiento cuando recientemente hacemos un agujero? Bueno, es primero aislar las zonas de interés, ¿okay? Dependiendo qué tipo de tubería metamos, ¿okay? Cumple una función específica, algunas sirven para poder evitar la parte de lo que es la contaminación de acuíferos, como es la tapa conductora, ¿okay? Que llega a superficie. La tapa conductora viene siendo como nuestro pozo guía. Comúnmente así lo conocíamos como nuestro pozo guía. Ahí, dependiendo la región y el tipo de trabajo que se hace, tanto terrestre como marina, bueno, tiene una cantidad de metros que se tienen que llevar a cabo para meter la tubería, ya sea de forma hincada, que es a través de golpes, yeteada, en el caso de lo que son la división marina, con lo que es un flujo de agua a presión, y vamos metiendo nosotros la tubería de revestimiento en algunos casos, pero también lo podemos hacer a través de lo que es una barrena, ¿okay? Perforando, ¿okay? Dependiendo si es la primera etapa, bueno, saber con qué tipo de fluido de perforación vamos a trabajar, que por lo regular es pues un base agua bentonítico o un base agua salada.
¿De acuerdo? Ok. Entonces, la clasificación de esta, prácticamente lo que son las tuberías de conductoras, en mi experiencia personal, bueno, tenemos lo que es las profundidades terrestres, van entre más o menos 50 metros la parte en que llega la tubería a sentarse, ¿ok? Y en la parte de la división marina me tocó a mí ver ciertos pozos, sobre todo los pozos tipos, que teníamos entre más o menos 250 metros de profundidad a la hora de estar hincando nuestra tubería de revestimiento, ¿no? Ok. Tenemos también la parte superficial, ¿ok? Esta parte superficial nos ayuda también a llevar a aislar ciertas zonas, ¿ok? Ciertas zonas como son también los acuíferos y conformar que para la perforación de las partes de las que son intermedias. Estas nos ayudan a manejar las densidades, ya que como vamos nosotros profundizándonos en nuestro agujero, la densidad va aumentando, siempre y cuando tengamos en condiciones normales, de acuerdo a lo que se establece de que mayor presión, mayor temperatura, pero también hay que ver si esa presión no tuvo algún problema en el camino y entonces tengamos una presión anormal. Sin embargo, todas las tuberías de revestimiento se diseñan con esa finalidad, con la finalidad de poder soportar las presiones del yacimiento, ¿ok? Y sobre todo saber en qué punto exacto nosotros vamos a poder asentar mi tubería, ¿ok? Esto lo da el grupo de geopresiones. El grupo de geopresiones es un esquema de gráficas que nos dicen a través de los estudios cuánta porosidad tenemos en un determinado intervalo y cuánta porosidad me refiero en las presiones de formación y lo que son también la presión de fractura. Entonces, en base a eso, nosotros establecemos un trabajo, una ventana operativa, ¿ok? Metiéndole datos importantes para no estar dentro de esos límites y permitir nosotros perforar exitosamente nuestra tubería de perforación, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente lámina que quiero mostrarles a ustedes. Por favor, si ustedes observan, bueno, también es base a la experiencia que hemos tenido en la parte de los pozos, que tanto en división marina y un poco en lo que es la parte terrestre. Bueno, aquí tenemos que las características que tenemos: conductora, superficial, intermedia, explotación y liner, que son las que se conocen en sí, todas las tuberías. También las conocemos como sección tubular, ¿ok? O casing, ¿ok? Algunas van a superficie, algunas van colgadas, de acuerdo a la configuración de nuestro pozo que se derivó de un estado mecánico. Como podrán observar aquí en la parte de profundidad, estas se han establecido, en mi experiencia, en base a lo que hemos estado viendo, bueno, diferentes profundidades que se pueden meter en la parte de terrestre, la marina, tanto la conductora como superficial, intermedia, la de explotación y lo que es la parte del liner, ¿de acuerdo? Es importante dentro del programa de perforación de pozos vertical, en este caso, conocer cuáles son los diámetros internos y externos de cada tubería, así como sus propiedades mecánicas y físicas y técnicas de la misma, ¿de acuerdo? Entonces, forma parte importante de la construcción del pozo para que nosotros podamos llegar a la profundidad objetivo. ¿Cómo lo establecemos? Bueno, lo vas a meter a 250, 100, 1500, pero hay una razón por qué va a esa profundidad. La profundidad no la establecemos porque nosotros querramos, sino obedece a un estudio de geopresiones de formación que nos permite a través de estos poder nosotros determinar el punto adecuado de asentamiento de la tubería. Puede ser que sea, no sé, 50, puede ser 55.5, o inclusive si podemos meter la intermedia, no sé, a 3000 o a 6000, dependiendo cuántas sean, o 3520, 3250, dependiendo de la configuración de nuestro estudio de geología a través del grupo de geopresiones. Pero también va de la mano con la parte de lo que es los geofísicos, los geólogos que vamos a años anteriores. Yo recuerdo que años anteriores casi no compaginábamos porque teníamos cada quien su idea. Actualmente, si los tres no están unidos, definitivamente no podríamos tener un pozo exitoso. Por eso hay la carrera de lo que es geología, la parte de petrofísica, que están directamente inmersas al pozo. Estos personajes, estos perfiles también llevan una materia que se llama perforación para geólogos o perforación en general, para que ellos conozcan realmente cómo se conforma la estructura de un pozo petrolero. Okay. Dentro de este mismo punto, pasamos a la lámina siguiente, podemos hablar sobre las diferentes configuraciones que le comentaba yo anteriormente. Esto nos permite mantener nuestro pozo estable, por favor la siguiente,
permitiéndonos, en cierta forma, tener una estabilidad del mismo, como le estaba platicando a ustedes. Tengo lo que es el punto neutro. El punto neutro, como le estaba platicando, tenemos ciertos esfuerzos que se somete a nuestra herramienta, por lo cual nosotros deseamos que este punto neutro, que es cuando la tensión de nuestro, o sea, la tensión me refiero cuando estamos nosotros levantando la herramienta, y también cuando la estamos comprimiendo, o sea, generando peso a la barrena, sea un punto neutro, es aquel que las dos fuerzas estén estabilizadas, permitiendo con esto que la herramienta no se fatigue, sobre todo la tubería de perforación. También existen análisis técnicos, cálculos que se deben de llevar a cabo para que nosotros podamos seleccionar cualquiera de los tres tipos que encontramos aquí, aunque la más común, en mi caso personal, ha sido el tipo 2. Por favor, la siguiente lámina. Por favor. Ok. Sí. Entonces podemos observar aquí, bueno, podemos leer la lámina, pero en sí, en la experiencia personal, el tipo 2 es la que casi siempre se usa en todas las configuraciones. Me he puesto a estudiar también algunos manuales, alguna parte de lo que es la técnica, inclusive el diseño que se le ha hecho a estas va mucho de la mano con las características técnicas de la herramienta, pero en sí, cuánta tensión y cuánta compresión le podemos generar. Déjenme hacer un poquito de hincapié sobre esta parte de la tensión y compresión. Okay. Imaginemos nosotros por qué es tan fundamental diseñar un pozo en base a estas cantidades de fuerzas, ¿no? Ok, supongamos que tenemos un resorte. El ejemplo es muy sencillo. Pongamos un resorte. El resorte, mientras nosotros no lo jalemos más de lo que realmente debe de ser su resistencia, o sea, que no rebasemos su punto elástico, el resorte va a tender a regresarse, ¿ok? Si este resorte se regresa, quiere decir que estamos aplicando nosotros el peso o la tensión o el esfuerzo correcto para antes de llegar a su zona de deformación, ¿ok? En el caso de las tuberías de perforación es importante vigilar esto, ya que con cualquier deformación que tengamos en nuestra tubería de perforación, podemos nosotros generar un problema técnico allá abajo, como es que se doble la tubería, que se degolle la tubería, inclusive, ¿cómo se llama? Podría generar que disminuyamos nuestro diámetro interno de nuestra tubería de perforación, generando con esto, pues, un problema de gasto de bomba, de acarreo de fluidos de perforación, de manipulación de los pesos a través de la barrena, y por ende, bueno, pues, generar un problema técnico muy grave. Ok. Todo esto, fíjense, hemos hablado de lo que son el equipo de perforación, hemos platicado que se selecciona en base al peso y la profundidad objetivo, dependiendo de la cantidad de etapas que vamos a perforar, que es el tema que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entre otras cosas, también tenemos toda la configuración exacta de perforación, ¿ok? Hay fórmulas, existen muchas metodologías. La metodología que hemos ocupado nosotros aquí en la Universidad UMECA es una metodología de paso a paso, llevar exactamente a nuestros estudiantes a que ellos comprendan y desarrollen la capacidad de análisis de cuándo la herramienta realmente va a sufrir una fatiga. En ese sentido, también dentro de lo que es la construcción del pozo, hablamos también del estado mecánico, como es meter barrenas más grandes para meter tuberías de revestimiento. Las tuberías de revestimiento se diseñan en base a las presiones de formación. Sin embargo, cuando nosotros llevamos un programa de perforación, se analiza a través de los estados mecánicos que fueron derivados de lo que es el estudio geológico. La siguiente, por favor. Ok. Por favor, la siguiente. Vamos a pasarle. Ok. Esto es lo importante también. O sea, muchos hemos escuchado, bueno, ¿cuál es el estado mecánico del pozo? ¿No? ¿Cómo lo construimos? Bueno, de antemano es una barrena grande, luego metemos una tubería más pequeña. ¿De acuerdo? Ok. Conforme nosotros vamos haciendo el agujero, vamos a hacerlo más pequeño lentamente y vamos reconformando la estructura de nuestro pozo recientemente perforado, ¿ok? Con tubería de revestimiento. A esto se le llama integridad de pozo, entre otras cosas, como una barrera inicial para mantener estable nuestro pozo y nuestro pozo no se derrumbe. ¿De acuerdo? Ok, la siguiente, por favor. Ok. Para esto también necesitamos conocer lo que son los estudios de explotación, la localización, pero básicamente lo que interesa en este caso es el programa de perforación y el estado mecánico del mismo, que es derivado, insisto, sobre el grupo de geopresiones que a través con los geólogos y los petrofísicos, llevados de la mano, determinamos
qué tipo de barrena vamos a ocupar, si va a ser una barrena especial, si va a ser una barrena tricónica de arrastre o inclusive una barrena ahora, las actuales, que son las híbridas, que es una combinación de barrenas entre lo que son tricónicas y de arrastre. En ese sentido, podemos decir entonces que la siguiente lámina, ¿qué es un estado mecánico? El estado mecánico está definido, lo voy a leer, como la estructura geométrica del pozo en cada una de las diferentes etapas de perforación. Entonces, el estado mecánico es realizado una vez concluido el análisis, es lo que quería comentar, de los datos obtenidos en la geología de superficie y sísmica. O sea, ¿dónde exactamente voy yo a sentar mi tubería de revestimiento? Que a veces tenemos nosotros que correlacionar con algún pozo. Si el pozo que estamos perforando es un pozo de desarrollo, ya tenemos pozos aledaños que nos pueden dar la pauta cómo está nuestra estructura geológica en esa región, ¿no? Permitiéndonos con esto, bueno, traer las lecciones aprendidas de otros pozos a esta. ¿Qué quiere decir? Bueno, si el programa de perforación me dice que va a 3.500 metros, no sé, una tubería de intermedia, y a la hora de estar perforando resulta de que vamos a 3.420 y ahí lo consideramos nosotros ideal derivado al estudio que se hizo preliminar, podemos nosotros ir construyendo nuestro estado mecánico del pozo de acuerdo a cómo nosotros vamos desarrollando nuestro programa de perforación. Entonces, existen dos. Existe el programa de perforación, ¿ok?, que es el que nosotros pensamos que vamos a obtener contra ahora el programa de perforación real. Entonces, hacemos una comparativa y vamos tomando decisiones en el camino. Por eso, entre otras cosas, es importante verificar nuestros parámetros de perforación durante la misma. Existen diferentes técnicas para que nosotros podamos llevar en cada una de estas etapas, pues, una construcción ideal, casi pegada a nuestro programa de perforación, conforme marcan el mismo, ¿no? Ahora, me podrían decir, bueno, Roberto, el programa de perforación es igualito al programa, a la desarrollado en la forma real. La respuesta es no. Nunca, a menos en mi experiencia, ha habido un pozo que se asimile el programa de perforación con un programa real. Siempre hay diferencias. Entonces, si nos vamos más allá en el programa de terminación, el programa de terminación ya no se va a encauzar con lo que es el programa de perforación, sino se va a construir y rediseñar, si es necesario, en base al programa de perforación real de nuestro pozo. O sea, hay que hacer ajustes. La siguiente lámina, por favor. ¿Ok? Como podrán observar, cada pozo se perfora por etapas. Cada punto, donde está exactamente la parte de que parece como si fuera un triangulito, se le llama zapata. Es el punto de asentamiento de cada tubería. Lo determinamos a través del grupo de geopresiones. También podremos observar que cada etapa la perforamos con un diámetro de barrena y metemos una tubería de revestimiento para conformar la misma y no se nos vaya a derrumbar. ¿Ok? Nos ayuda con esto, básicamente, mantener la integridad de nuestro pozo. ¿Ok? Y podrán decir, bueno, Roberto, ¿cómo realmente queda el pozo allá abajo? Bueno, una vez que nosotros terminamos de perforar, sacamos nuestra herramienta, metemos, claro, el pozo está completamente lleno de lo que es este fluido de perforación, ¿ok? Metemos nuestra tubería de revestimiento y luego hacemos el proceso de cementación. ¿Cómo garantizamos que nuestro cemento tenga buena adherencia entre la formación cemento y la pared de la tubería exterior? Bueno, corremos ciertos registros que nos ayudan a nosotros a conocer la integridad de adherencia, como es la parte de lo que es el CBL, que mide la adherencia del cemento, formación tubería, principalmente la de tubería, y la otra es el CBL, que es el registro de porosidad. No nos conviene que nuestro cemento tenga muchos poros dentro del mismo, ya que las energías del yacimiento podrían quebrar esas micro burbujitas que se quedan atrapadas ahí, podrían generar una presión, el yacimiento hacia las paredes del cemento, generando esto que se quiebren y por ende generar microfisuras que pudiera llegar a tener contacto con la parte de nuestra tubería de revestimiento, y si estas fisuras permiten la entrada de gases amargos, pues la integridad de nuestra tubería de revestimiento podría ser en un momento dado, pues, deteriorada, y por ende tendremos que entrar a hacer, ahora sí,
¿Por qué pierde la energía del pozo? Bueno, porque lo más seguro es que la integridad mecánica del pozo se deterioró por alguna situación. Entonces, yo voy a tratar de hacer reparaciones menores para poder hacer que mi pozo vuelva a ser productor una vez que lo hayamos terminado. Ok. Hay un elemento muy importante que nosotros trabajamos a la hora de hacer diseño de las altas de perforación, junto con la parte del programa. Y esta es conocida como vigilar siempre, y esto también lo determinamos con el grupo de geopresiones, la densidad de nuestro lodo, que nos da la pauta a un excelente manejo de la presión hidrostática. Ok, adelante. ¿Qué es la presión hidrostática? Bueno, la presión hidrostática, la siguiente, por favor, la presión hidrostática es una columna de fluido que nos va a tratar, en este caso, de evitar que el pozo se derrumbe. Las energías que ustedes están viendo aquí en la siguiente lámina, que el PY es lo que es la presión de yacimiento, genera una fuerza determinada adentro de nuestro agujero, recientemente perforado. Ok, tenemos nosotros como función, una vez que estamos perforando, mantener constante una pared de fuerza, podemos decir, o una contrafuerza que nos permita de que el fluido o las energías de nuestra estructura geológica o inclusive del yacimiento no entren dentro de nuestro agujero. Okay. A esa columna se le llama presión hidrostática y esta es muy importante vigilar. Okay. La presión hidrostática es la única, podemos decir, la única variable, entre comillas, que nosotros podemos manipular a la hora de estar perforando el pozo. La presión hidrostática la manejamos con la reología de nuestros lodos de perforación. Si nuestro lodo de perforación no tiene las propiedades adecuadas para llegar a esa profundidad que se hizo el estudio en base a geopresiones y sobre todo también saber el tipo de, ¿cómo se llama?, de estructura geológica que tenemos ahí, o sea, seleccionar el fluido de perforación correcto, ¿okay? Nosotros podríamos tener un problema técnico que se llama descontrol de pozo. Entonces, nuestro primer frente de control de pozo a la hora de estar haciendo nuestro pozo petrolero, en este caso pozo de perforación, ¿ok? Es nuestro primer frente de control, son los fluidos de perforación. Si nosotros no vigilamos su reología, su limpieza inclusive, podríamos nosotros generar un problema técnico. ¿Okay? Las presiones de formación, de acuerdo a lo que se espera uno tener, con eso también nosotros podemos determinar a través de las presiones hidrostáticas un rango de trabajo de nuestros equipos de control de pozo. Estos equipos de control de pozo, la siguiente por favor, ¿ok? Nos permite en cierta forma configurarlo de acuerdo a lo que nosotros esperamos perforar por etapa. Este equipo, que es muy importante, se le llaman sistemas superficiales de control de pozo, ¿ok? Estos equipos son constantemente llevados a mantenimiento por cada etapa que se realiza. ¿Okay? Nosotros, estos equipos son como nuestro seguro de vida, que no lo queremos utilizar al menos que sea necesario. O sea, lo tenemos ahí, pero lo queremos que esté 100% funcionando, que no tenga fugas, que toda su estructura sea probada, que cada uno funcione correctamente, ¿ok? Porque en caso de que nosotros tengamos un problema como es la presión de formación se meta a nuestro agujero recientemente perforado, ¿ok? Nosotros tendríamos un problema de brote. ¿Y qué es un brote? Bueno, es cuando se mete una energía extraña o una fuerza extraña o un fluido extraño dentro de nuestro pozo recientemente perforados, preferentemente en agujero descubierto, y este viaja a través del agujero perforado hasta llegar a superficie. Si no lo controlamos a través de estos equipos, podríamos tener una catástrofe muy grande. Entonces, yo voy a seleccionar mi equipo de control de pozo en base a geopresiones de formación, ¿ok?, estimadas, pero también manejando de acuerdo a nuestra presión hidrostática, nuestros fluidos para llevar un excelente control y asegurar que contamos con este equipo, pero realmente no lo queremos utilizar. ¿Okay? Utilizarlo sería prácticamente haber perdido nuestra función principal, que es tener el pozo 100% controlado. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. La siguiente lámina, por favor. Y creo que ya es la última. ¿Ok? Bueno, recapitulando, tenemos prácticamente que el conjunto para nosotros perforar un pozo petrolero dependemos mucho de nuestros sistemas de perforación, de nuestro equipo de perforación. Son 5, tenemos lo que es la rotaria, la disaje,
la de potencia, que es la principal para darle energía a todo nuestro equipo, ¿ok? La del sistema de control de pozo, con los BOP, ¿de acuerdo? Lo que es el sistema de circulación, que es importante mantener nuestro sistema de circulación bien limpio una vez que llega a su superficie a través del sistema, ¿ok? Y otro también que pueden ustedes observar es la parte de nuestro sistema de monitoreo de perforación en tiempo real. A los alumnos, cuando estamos nosotros trabajando, inclusive las oportunidades que he tenido de trabajar también con la gente de maestría, siempre les digo, ¿saben qué, jóvenes o señores o en público general? Tómense un curso de lo que es parámetros de perforación. Nos va a ayudar sobre todo a interpretar gráficas, a interpretar números, para determinar en un momento dado, vigilar que nuestro pozo no tenga algún problema técnico, como es un caso de una pérdida de presión, inclusive nos puede ayudar a determinar algunos indicadores cuando nuestro pozo se está arrancando o cuando tenemos alguna presencia por descontrol de pozo. Ok, entonces, diseñar pozos petroleros, sí, y creo que por ahí el ingeniero Alberto no me va a dejar mentir, o sea, es todo un arte, pero también toda una ciencia y toda una técnica que se va adquiriendo esta experiencia conforme uno tiene contacto con esos equipos. No precisamente debes de conocer todos, pero sí conocer, por lo menos su funcionamiento es fundamental para las carreras de lo que son geología, para la parte que son industriales, para la parte química, petroleros y petrofísicos en general. ¿Ok? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vienen las preguntas. Gracias. Gracias, maestro. Vamos a dar unos minutitos para preguntas y respuestas. Su ponencia muy interesante, extensa también, muy completa, pero vamos a dar unos minutos para, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en la parte inferior derecha de su pantalla hay una manita para que levante, sobre todo si tenemos alumnos de la universidad participando en este webinar. Bueno, también tenemos el chat. Si alguien quiere escribir algo ahí, alguna inquietud, se la haremos llegar al maestro Roberto Hernández Olivares. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, agradecer su participación. Recordarles que la Universidad Olmeca, a través de CIDEC, cuenta con la maestría en Ingeniería Petrolera, que es una maestría que consta de 3 semestres, y que el maestro Roberto Hernández Olivares impartirá un diplomado próximamente de perforación de pozos. Está formado por 3 cursos de 30 horas cada uno de ellos, en los que se verá la perforación vertical de pozos, fluidos e hidráulica de perforación y la perforación direccional. Están cordialmente invitados a participar quienes estén involucrados en la rama petrolera, alumnos, público en general. Dará inicio el próximo 20 de abril. Agradecer a todos su participación y cedo la palabra a nuestro rector, por si quiere despedir al maestro. Adelante. Bueno, yo primero, más que despedirlo, espero que nunca nos abandone el maestro Roberto. Despedirlo momentáneamente. No se preocupe. Yo tengo la camiseta bien puesta, no se preocupen. No, yo lo sé, Roberto. Y muchas gracias. Me hubiera gustado que hubiera en este webinar más estudiantes de nuestra universidad, que creo que hubieran aprovechado de manera muy amplia la experiencia y la plática que, pues, para quienes somos neófitos en este tema, que es muy interesante, pero que es muy complejo, pues hubiera sido de mucha práctica, ¿no? Espero que algún día nuestros compañeros académicos hagan su tarea como les hemos pedido, pero creo que no ha permeado esta petición. De verdad agradezco mucho, Roberto, y pues también espero que pues CIDEC tenga, que la intención de estos webinars es que permee esto en el exterior, pues para que se incorporen a estos diplomados, a estos maestrías que se están haciendo con mucho esfuerzo y con, pues, la participación en cada uno de ellos de personas con toda la expertise y las características, como es el caso del maestro Roberto, que es un lujo para la universidad tenerlo como nuestro docente. Asimismo, bueno, pues todas estas ofertas que están aquí ahorita mostrándose y que afortunadamente, bueno, han sido recuperadas y algunas
dirían los muchachos, remasterizadas. Estamos haciendo una readecuación de nuestros planes y programas de estudio para hacerlos también más atractivos y encontrando otras estrategias. Así es que bueno, pues muchas gracias, mi estimado Roberto. Estoy seguro de que seguro mis compañeros directivos y funcionarios que les vamos a hacer un examen. Ahorita ya estamos pasándoles a todos un examen sobre lo que se presentó para ver si los podemos ingresar al diplomado en ingeniería petrolera. Será interesante, maestro. Ya me voy a apuntar. Bueno, Roberto, gracias, muy amable, y a mis compañeros de CIDEC, Alejandra, a maestra Mari Carmen, a Carla, por el esfuerzo que hacen, de estar difundiendo estos productos que hacemos en la universidad, y que pues, creo que merecerían más público, pero bueno, eso ya lo resolveremos en su momento. Gracias, Roberto, y gracias a todos ustedes. Perdón, Roberto. Sí, nada más quería hacer un comentario importante. O sea, yo creo que dentro de lo que es la carrera de petroleras, independientemente y otras áreas interesadas, lo interesante de esto es de que la experiencia que trae uno de campo, en todos los sentidos, incluso y respetando a nuestro queridísimo maestro Alberto Ramos, que básicamente es mi mentor, ingeniero Alberto Ramos, lo interesante de este tipo de webinars es que se puede uno desplayar, pero sobre todo dar a conocer al público en general la experiencia de campo. ¿Qué quiero llevar con esto? Que las clases, los diplomados, inclusive a nivel maestría, todo es, al menos en el caso de petrolera, como es en mi caso, el ingeniero Alberto Ramos, se platican casos reales de pozo y le damos solución. Al principio le había comentado a todos ustedes de que la intención es, en este tipo de carreras, es analizar, generar ese gusanito del análisis, de poder comprender, de poder llevar más allá, no solamente de los libros, sino con la experiencia de campo, poner problemas reales de campo, hacer visitas de campo, que a nosotros como profesores y como parte de esta gran casa de estudio, nos permitan también pues incursionar en ir a los alumnos más allá, ¿no? Es una carrera muy bonita, dicen que el petróleo se va a acabar, el petróleo no se va a acabar, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de generar menos movimiento como combustible, pero otros derivados más importantes para ayudar a hacer una energía limpia, ¿de acuerdo? Ok, espero que me hayan captado la idea. Sí, desde luego, y yo creo que el esfuerzo que hemos estado haciendo en la universidad para generar un programa de ingeniería química industrial y el tema de la petroquímica, que seguramente, Roberto, como lo he compartido y lo he platicado con el maestro Alberto, pues ojalá México pueda por fin dar un paso hacia la petroquímica secundaria, ¿no? Que es algo que se ha abandonado históricamente y que puede ser también una oportunidad. Hoy creo que abriría un espacio. Estoy cierto de que el tema de la actividad petrolera ha ido decayendo por cuestiones naturales, pues es un recurso no renovable, pero bueno, pues también el sector petrolero tiene otros componentes que hoy esta crisis que se dio por la tormenta invernal que pegó en el norte de México, sur de Estados Unidos, pues nos llama hacia buscar esa autosuficiencia que tenemos que alcanzar. Es un área que tiene muchas posibilidades, pero pues ojalá encontremos nosotros los mecanismos para poder hacer atractivo esto para nuestros estudiantes, los que ya están con nosotros, pero también para los que en un momento determinado vean a estas carreras como alternativa. Y desde luego, pues tenemos un número de egresados muy importantes en el sector, en esta área de ciencias de la tierra. De los 6.400 egresados que tenemos, si no mal recuerdo, aproximadamente 1.700 son egresados de esa área, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas que con estos cursos que está haciendo CIDEC, pronto la Escuela de Educación Permanente a lo largo de la vida, pues va a poder encontrar este punto de encuentro que usted maneja, Roberto. Pues muchas gracias a todos los que nos hicieron la gentileza de acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, rector, gracias, maestro.